Hola, soy Vitalino Ajanel. Es un honor estar de nuevo frente a usted. Espero que me acompañe hasta el final de este episodio. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. En este episodio hablaremos de los aspectos teológicos de los sacramentos como signos sensibles de la gracia. Para el desarrollo de este tema, nos apoyamos en las publicaciones de José Cristo Rey García Paredes y Leonardo Boff. En el libro Teología Fundamental de los Sacramentos, su autor, Cristo Rey García, nos conduce hacia un nuevo amanecer de la teología sacramental, indicándonos que los problemas que suscita la praxis y la teología de los sacramentos van más allá de la simple aplicación de las directrices acordadas en el Concilio Vaticano II y del cumplimiento de lo que prescribe el Catecismo de la Iglesia Católica. El desafío con el que nos enfrentamos es la adecuación de la sacramentalidad al momento histórico que vivimos, a las diferentes culturas y pueblos. El problema nuclear estriba en la situación espiritual del hombre contemporáneo y el indiferentismo religioso que conlleva la cultura adveniente. Desde el siglo XIII, el tratado teológico sobre los sacramentos se subdividía en dos partes, de los sacramentos en general y de los sacramentos en especial. En el primero se estudiaba la definición, necesidad, efectos, causas y número de los sacramentos. La metodología empleada era deductiva, descendente. En el segundo se abordaban las cuestiones referentes a cada uno de ellos. La reflexión teológica actual, aún aceptando esta bipartición, adopta una perspectiva diferente. Los teólogos se han decidido a convertir, casi podríamos decir transustanciar, el viejo tratado de sacramentos en general en un tratado de teología fundamental de los sacramentos, y la segunda parte en una teología especial, es decir, en la doctrina de los sacramentos en particular. El autor citado, García Paredes, enumera las cuestiones debatidas en la teología fundamental en base a una serie de convicciones, como los 7 sacramentos no son una realidad errática dentro del conjunto de las realidades cristianas, no son simples ritos con vida autónoma. La tradición bíblica y patrística nos muestran que radican en la Iglesia, sacramento fundamental, de la que forman parte y son expresiones fundamentales. Ante la indiferencia y la oposición a la expresión simbólica sagrada propia del secularismo de la modernidad y de la era de la razón instrumental, se han buscado nuevas respuestas de legitimación. La modernidad conlleva un desplazamiento de la antigua concepción simbólica y religiosa del mundo que desacredita los símbolos sagrados y los ritos religiosos como realidades anacrónicas y mágicas. Los sacramentos han sido administrados, utilizados con exceso, inadecuadamente. Esto ha comportado consecuencias fatales para la religiosidad del pueblo. Ha favorecido la existencia de un catolicismo débil en conversión y en evangelización, alejado de las exigencias de transformar una sociedad injusta y pecaminosa. Un catolicismo sacramental y celebrante en una sociedad en pecado, que despertó dudas y reacciones contra la eficacia histórica de la praxis religiosa sacramental. Los sacramentos, ¿son magia o medios para la transformación de la realidad? Las comunidades eclesiales de base y no pocos pastoralistas y teólogos se han preocupado de resaltar la relevancia de los sacramentos dentro del proceso de liberación de los pueblos y han ido elaborando una teología de liberación, verificada en el campo de la sacramentalidad. Desde el punto de vista dogmático-teológico, se está haciendo una reinterpretación de la doctrina sacramental del magisterio, especialmente del Concilio de Trento, sobre cuestiones como definición de sacramento, número septenario, su institución por parte de Cristo, el carácter indeleble, las cuestiones sobre el ministro, entre otras. La teología pone en cuestión estas formulaciones tradicionales. Por otra parte, el diálogo ecuménico está impulsando a realizar esa revisión dogmática. Finalmente, en la medida en que la Iglesia se está
comprendiendo como pueblo de Dios y comunión de iglesias particulares, se está haciendo más interpelante el reto de la inculturación. Inculturación de los grandes símbolos cristianos, de los grandes ritos de nuestra fe. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Es posible iniciar nuevas tradiciones sacramentales? Son muchas las cuestiones que aquí pueden plantearse. De manera particular, Leonardo Boff, en su libro Los Sacramentos de la Vida, expone que el Concilio de Trento definió solemnemente que los sacramentos cristianos fueron instituidos por Jesucristo nuestro Señor. Esta afirmación es fundamentalmente cierta, y sin embargo debe ser correctamente comprendida en el sentido que Trento le confirió. Hubo épocas en la reflexión teológica todavía ampliamente reflejadas en los manuales, en las que se tomó esta afirmación de Trento en el sentido exclusivamente sintáctico, sin intentar entender más profundamente su exacto significado semántico y pragmático. Se buscaba entonces en las páginas del Nuevo Testamento una palabra de Cristo a favor de la institución de cada uno de los 7 sacramentos. Los textos eran violentados y las inteligencias no se aclaraban más, a pesar de la agudeza y sutilezas de la razón teológica. La teología moderna, uniéndose a la más antigua tradición de los santos padres, amplió el horizonte en el que deben ser pensados y comprendidos los sacramentos. Pretende haber encontrado las verdaderas razones que le permiten reafirmar la autoría de Jesucristo respecto a los sacramentos. Seguidamente, Boff las enumera así. Los sacramentos no deben ser considerados en sí mismos como átomos aislados. El sacramento individual, como por ejemplo el bautismo, es la condensación y corporeidad del sacramento de la voluntad del Padre, es decir, de la economía de la salvación, del plan salvífico de Dios, del único misterio sacramento, como decían los santos padres San León Magno, San Cipriano y San Agustín. El plan salvífico de Dios, denominado sacramento o misterio, se mediatiza en gestos, ritos o acciones que encarnan, visibilizan y comunican la salvación. Las expresiones sacramentales son históricas y culturales. El hombre se expresa por medio de ellas, pero la fuerza salvífica que ellas contienen proviene del Verbo eterno. En este sentido, todos los sacramentos, como descubrió agudamente San Agustín, son sacramentos cristianos. También los realizados por los paganos en las religiones del mundo. Ellos también historifican la gracia salvadora de Dios y el plan de amor del Padre que lo lleva a cabo por medio de Jesucristo, en quien todo existe y por quien todo fue hecho. Los sacramentos paganos en su última realidad no son paganos. Pagano es un concepto sociológico y no teológico. Sociológicamente, pagano es el que no fue bautizado y por tanto estadísticamente no se le computa entre los cristianos. Teológicamente no hay paganos, porque no hay nadie que se pueda sustraer al influjo del Verbo eterno, ya que Él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Muchas gracias por su atención. Recuerde, los sacramentos no son solo devoción, nos invitan a la acción. De cada sacramento se deriva un compromiso humano hacia nuestro prójimo. En el siguiente episodio de esta serie hablaremos de la ubicación de los sacramentos en la vida de la Iglesia. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe.